Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy, por una vez, dejaremos aparcado mi Tesla Model 3 y vamos a probar el Tesla Model Y. ¡Empezamos! Bueno, pues como visteis en el vídeo anterior, mi hermano se compró el Tesla Model Y y aprovechando que estaba de vacaciones, pues hemos cogido el coche y lo hemos probado un poquito. Estéticamente es muy parecido al Model 3. Cuando los ves juntos te das cuenta que sí que tienen sus diferencias, pero aún así son muy parecidos. Este es un formato sub, con lo cual pues tiene una conducción más elevada. Los asientos están montados en unas alzas y esto hace que tú conduzcas desde una posición mucho más elevada y controlándolo todo. Una de las diferencias que hay a nivel interior respecto al Model 3 es que tiene algunos elementos acabados en moqueta. Por ejemplo, aquí en las puertas o en la parte cercana a los asientos traseros. A mí la verdad es que esto no me convence mucho porque considero que es un poco más sucio que el plástico, que es lo que lleva el Model 3. Aquí quedan enganchados los pelos, las ramitas y cualquier elemento de este tipo queda enganchado en la moqueta. Sin embargo, en el plástico es muy fácil de limpiar. Sé que hay por internet venden extras donde se pueden comprar unas chapitas de plástico que se ponen justo donde están las partes estas de moqueta y de esta manera es mucho más fácil de limpiar. Otra de las diferencias que hay es en el equipo de sonido. El equipo de sonido estándar que viene en el Model Y, aunque te compres la versión de tracción trasera, ya viene con el equipo de sonido premium. Sin embargo, en el Model 3 no es así. Ahora van a hacer un restyling del Model 3, igual lo cambian, pero hasta ahora venía con menos altavoces el de tracción trasera que el Long Range y el Performance. Así que esta es otra de las mejoras y que es mejor en este coche respecto al Model 3. Otra diferencia que hay es el techo panorámico. Aquí va de punta a punta, no tiene la barra en la mitad. Es más bonito, a mí me gusta más así que con la barra. Y en cuanto a la parte de atrás también es diferente el hecho de que tiene los cristales tintados. Esto es así porque al principio este coche venía sin bandeja trasera. Entonces, claro, tenía que tintar los cristales de atrás y con mucha intensidad para que no se viese lo que llevabas en el maletero. La gente se quejó y ahora desde hace un tiempo este coche sí que viene con una bandeja trasera, con lo cual pues ya no tendría mucho sentido los cristales tintados de atrás, pero lo siguen fabricando de esta manera. Así que bueno, es otra de las diferencias que hay respecto al Model 3. La parte trasera del coche a mí estéticamente es una de las que más me gusta. Aún así yo le pondría el alerón de fibra de carbono que viene en la versión Performance. En la de tracción trasera o el long range como este, pues no vienen. Si lo queremos, lo tenemos que poner nosotros mismos. Lo podemos comprar en una web como Hanshow y colocarlo nosotros. Es muy sencillo. Yo esto lo hice en mi Tesla Model 3. Os dejo aquí el tutorial. Y realmente es muy fácil y el coche adquiere un look un poquito más chulo. Las llantas son diferentes. Las que vienen de serie en este con las que vienen de serie en el Model 3 pues cambian un poquito. De hecho, estas no son tan feas. Las del Model 3 que vienen con el tapacubos este negro, las está cambiando o sacando todo el mundo porque son realmente un poquito feas. Sin embargo, aquí las que vienen de serie, pues no están mal. Aún así, también sé que hay extras y kits como para poner unas llantas que son parecidas a una turbina y que son de color negro y son más bonitas. Pero estas, aún así, a mí no me desagradan. Otra de las diferencias del Model Y respecto al Model 3 es en el portón trasero. El Model 3 tiene un maletero que está bastante bien, es bastante grande, pero la boca de entrada pues no es muy grande según qué objetos nos va a entrar. Sin embargo, aquí pues el maletero es enorme, tiene un portón trasero enorme y te va a caber cualquier objeto. Aún así, tened cuidado porque, como le pasó a mi hermano, que cuando vio el maletero se asustó un poco porque, claro, el cristal cae tanto que si quiere poner el perro, que es bastante grande, atrás, pues tampoco va tan sobrado de espacio. Lo tiene que poner el perro enganchado a los asientos de atrás porque, claro, que es que el cristal cae mucho y no hay tanto espacio como parece. En cuanto a la pregunta de si compraros el long range o el de tracción trasera, a ver, yo os diría que si os sobra la pasta, evidentemente, compraos el long range, porque tendréis un coche con dual motor y con más autonomía y con más aceleración. Pero os tenéis que plantear si esto realmente os compensa o no los 7.000 euros de diferencia que hay entre uno y otro. Si tenéis un punto de carga en casa, con los 455 kilómetros que tiene el de tracción trasera,
hay más que suficiente. Yo en mi Model 3 tengo 400 de autonomía y para mi día a día, y creo que para la mayoría de vosotros, con 400 kilómetros de autonomía hay más que suficiente. Aparte, la gente que coja el de tracción trasera podrá cargar siempre a tope porque tiene baterías de litio ferrofosfato y estas permiten cargar al 100%, con lo cual los 455 kilómetros de autonomía los tendréis de forma real. Sin embargo, los que tienen el long range y lo cargan al 90% para el día a día, pues claro, queda con un diferencial de 25 kilómetros respecto a un standard range cargado a tope. ¿Cuándo se marca la diferencia? Pues cuando hagáis un viaje, ahí sí. Ahí sí que cogiendo el long range y cargándolo a tope, pues sí que tendréis estos 533 kilómetros de WLTP. Y si es una persona que viaja mucho, pues entonces ahí sí que recomendaría coger un coche con cuanta más autonomía mejor, porque podrás gestionar las paradas con más comodidad y podrás parar pues cada 3 horas, que ya es una cantidad de tiempo importante. De la otra manera, pues igual tienes que parar cada 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y es más engorroso. Pero, como digo, para la gran mayoría de personas y para el día a día, con el standard range o con el de tracción trasera es más que suficiente. Uno tiene más potencia. Este acelera en 5 segundos, que es una barbaridad para un coche tan grande y un SUV, pero es que tampoco hace falta. El otro acelera en 6,9, más que suficiente. Aparte de tener en cuenta que tanto el de tracción trasera como el long range entran a día de hoy en el plan MOVES 3, pero el long range pelado. O sea, si quieres cualquier extra como tener los asientos blancos, ya pasaría de precio y ya no podríais aspirar al plan MOVES. Con lo cual, pues si os gustan los asientos blancos y no tenéis una necesidad imperiosa de tener muchísima autonomía, pues no es mala opción coger el de tracción trasera, poner los extras que queráis y aún así entrará dentro del plan MOVES, cosa que en el long range no pasa. Esto hay que tenerlo en cuenta. Nos encontramos ahora haciendo un tramo urbano. El coche es muy cómodo. La conducción está elevada, se nota mucho respecto al Model 3. Es muy silencioso y la conducción one pedal funciona muy bien. No tienes que apretar el freno para nada. Es una situación, el de las ciudades, en que el coche se mueve perfectamente y consume muy poco. La dirección creo que es un poquito más dura que en el Model 3. Aquí he acabado poniéndola en el modo confort y sería el equivalente a mi modo estándar. O sea que creo que es un pelín más dura. Aún así, es muy precisa. Cuando cojo un coche de la empresa, puedes hacer un pequeño movimiento en una recta y el coche sigue recto, no te obedece. Aquí no, aquí ya notas inmediatamente que el coche está girando izquierda-derecha, es muy precisa. En este sentido está muy bien, me gusta mucho la dirección, tanto en el modo confort como en cualquiera de los otros modos. La suspensión creo que es un poquito más agradable que la del Model 3. Cuando pasamos por un bache, el Model 3 te lo comes un poquito más. Aquí yo creo que lo absorbe un poquito mejor. Como sabéis, desde hace un tiempo los Tesla ya no vienen con sensor de proximidad, con lo cual todo se gestiona solo con las cámaras, con el Tesla Vision. Este sistema pues es mejor que no tener nada, pero no es tan preciso como el mío, que sí que tiene aún los sensores de proximidad. Porque cuando aparcas delante de una pared y tienes un muro o algo pues que no es un elemento muy bajito, sí que tiene una cierta precisión. Y cuando pones la marcha atrás, como encima tienes las cámaras, pues no hay ningún problema. Sin embargo, en los elementos laterales el coche se vuelve un poquito paranoico. Como podéis ver aquí en esta imagen que os enseño, pues ya me decía que me tenía que detener, que estaba casi tocando el bordillo y no era así, aún tenía una cierta distancia. Es decir, que el Tesla Vision funciona de aquella manera. Yo creo que es un elemento en que se ha ido hacia atrás. No ha sido una mejora, sino que sí, ahorrarán costos, pero para el usuario yo creo que ha sido ir a peor. Bueno, estamos haciendo ahora un tramo de carretera. Aquí la diferencia respecto al Model 3 en cuanto a la altura, pues sí que se nota. El Model 3, al ir más bajo, pues te da la sensación de que haces un paso por curvas un poquito con sensación más deportiva. De todas maneras, con la suspensión que tiene, que es bastante dura, no balancea, ni menos haciendo una conducción más o menos normal.
He visto a veces en pruebas de vídeos de motor que se pone este coche al límite haciendo curvas y es conducción muy deportiva en una carretera, y yo la verdad tampoco le encuentro mucho sentido, porque supongo que la mayoría de vosotros compráis este coche con nivel familiar y si lleváis aquí a los niños detrás no creo que los queréis marear, con lo cual hacer estas pruebas a nivel muy deportivo en un coche subfamiliar tampoco le encuentro mucho sentido. De manera que si hacéis una conducción normal, este coche os irá perfectamente bien, ya sea con el motor dual motor, con tracción total, o con el de tracción trasera. Contad aparte que el de tracción total, gran parte del tiempo funciona básicamente tirando del motor de atrás, no con el de delante. Solo se activa el de delante cuando tiene que responder a situaciones complicadas, como cuando le das mucho gas o cuando haces curvas muy fuertes, que es lo que digo yo, que en principio con este coche tampoco vais a hacer mucho, creo yo. Así que la verdad es que bien, en carretera responde también muy bien. Bueno, pues vamos al aeropuerto de Barcelona a buscar a mi hermano y aprovecharemos para hacer una prueba de autonomía. Son 58 kilómetros y en principio tendríamos que llegar con el 78% de la batería. Ahora salimos al 89. Y en kilómetros salimos con 467. Vamos a ver si esto cuando lleguemos cuadra o no cuadra. Estamos ya en la autopista y la conducción por autopista también es muy suave y silenciosa. Evidentemente hay coches más bien insonorizados que este, porque al no tener marco en las puertas cuesta un poco más de insonorizarlo. A pesar de que lleva doble cristal tanto delante como detrás, pues un poco del sonido de rodadura tenemos. Lo que pasa que, claro, si aquí vas con la música puesta, pues no te enteras. Pero un poquito de ruido de fondo hay. En cuanto a la conducción respecto a tener un Model Y de tracción trasera, es exactamente la misma, porque los que tienen dual motor en una autopista básicamente lo que está trabajando es el motor de atrás. Por tanto, en la práctica es igual llevar un tracción trasera que este dual motor. A nivel de consumo, por supuesto, este al pesar un poquito más, pues consume un poquito más que el de tracción trasera. Aún así, este homologa 17 kilovatios hora a los 100 kilómetros aproximadamente, lo cual está muy bien. Tesla es una de las marcas más eficientes a nivel de consumo. Para un coche tan grande y pesado como este consumo es muy bajo. Cuando hacemos kilómetros, cuando hacemos muchos viajes, como os he dicho antes, el long range sí que vale la pena, porque primero que tenemos más autonomía, 533 kilómetros, y encima la carga es más rápida. Al tener una batería diferente que el de motor de tracción trasera, puede cargar hasta picos de 255 kilovatios. Sin embargo, el Standard Range carga solo hasta 170. Con lo cual, pues claro, si hacemos autopista, hacemos muchos viajes, no solo nos irá mejor el tener más batería y poder hacer un poquito más de kilómetros, sino que encima en el momento que paremos a cargar, la carga será más rápida, al menos en el tramo inicial. Así que si viajáis mucho, lo dicho, vale la pena el long range. Vamos a hacer ahora una pequeña prueba de aceleración. Vamos a pasar de los 90 a los 120 y ya veréis que el coche responde inmediatamente. Estamos a 90, 1, 2, 3. Ya está, es que ya tengo que parar, es que es instantáneo. La reacción del coche, incluso no de 0 a 100, sino ya en marcha, es espectacular. A pesar de que es un coche muy pesado, va sobradísimo de potencia. Una cosa que os quería comentar respecto al Model 3 es que me doy cuenta que la visibilidad trasera no es tan buena como en el Model 3. Aquí, no sé, por el efecto de portón o por lo que sea, la forma que tiene, la abertura del cristal es bastante estrecha, por tanto no es muy buena la visibilidad que tengo a través de este retrovisor. Sin embargo, los laterales, que son enormes, pues lo compensan, porque desde aquí sí que se ve muy bien. Bueno, ya hemos llegado, vamos a ver cómo ha ido el tema del consumo. Mirad, hemos hecho 60 kilómetros y hemos consumido 8 kilovatios hora
con una media de 13,9 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es un consumo realmente bueno teniendo en cuenta que hemos hecho vías rápidas. Si vemos el tanto por ciento de batería, tenemos ahora el 78%, lo cual es exactamente lo que el coche nos había dicho antes de salir de Arenys de Mar, o sea que lo ha clavado. Si lo pasamos ahora en previsión de kilómetros, dice el coche que podríamos hacer 407 kilómetros más. Esto sí que me sorprende mucho porque también lo ha cuadrado. Recordemos que al salir de allí marcaba que teníamos una autonomía de 467 kilómetros, menos los 60 que hemos hecho reales, pues da esto, los 407 kilómetros que nos marca ahora. Lo ha clavado. Esto a mí me sorprende mucho porque en mi Tesla Model 3 la predicción de kilómetros no cuadra en absoluto con la realidad. Los kilómetros me desaparecen. Hice un vídeo al respecto y podéis ver que cuando haces vías rápidas realmente los kilómetros no cuadren en absoluto con el previsor de kilómetros que da el coche. Así que en este sentido, muy bien por el Tesla Model Y. ¿Me compraría este coche? La verdad es que sí. A mí el concepto este de sub y ir elevado me gusta mucho. Tal vez es un coche demasiado grande para mí. Yo con un sub un poco más pequeño ya tiraría. Pero la verdad es que el hecho de que sea muy grande no lo hace torpe ni pesado en absoluto. Como ya hemos visto, tiene un motor que hace que vaya sobradísimo. Así que sí, sería una buena compra. En la descripción del vídeo os dejo mi código de referidos por si lo queréis utilizar. Y ya sabéis, si estáis interesados en el tema de la movilidad eléctrica en general o de Tesla en particular, os sugiero que os suscribáis al canal y de vez en cuando, os prometo que no os pegaré mucho el coñazo, pues veréis vídeos nuevos. Espero que este os haya gustado y hasta la próxima.